Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. ¿Quién fue el Chino Anthrax? José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, nació el 15 de junio de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México. Desde muy joven, Arechiga Gamboa estuvo involucrado en el mundo del narcotráfico en la década de 2000. Arechiga Gamboa se convirtió en uno de los miembros fundadores y líderes de la célula criminal Los Anthrax, brazo armado del Cartel de Sinaloa. Esta organización criminal se dedicaba a la venta de drogas, el contrabando de armas y la extorsión. Arechiga Gamboa y los Anthrax fueron responsables de varios asesinatos y secuestros en México. Además, se convirtieron en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. En 2013, Arechiga Gamboa fue detenido en el aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos, mientras trataba de ingresar al país con un pasaporte falso. Fue extraditado a Estados Unidos en 2014, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas y armamento. Durante su juicio en Estados Unidos, Arechiga Gamboa se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el sorprendente desenlace del Chino Anthrax, la caída del temido sicario del Cartel de Sinaloa. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En el 2008, el líder del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se encontraba en una situación complicada después de la captura de su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Necesitaba un nuevo jefe de plaza y jefe de sicarios que pudiera ser de confianza y que tuviera la capacidad de mantener su autoridad en las áreas activas de la organización criminal en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Es entonces cuando aparece el Chino Anthrax, cuyo verdadero nombre es José Rodrigo Arechiga Gamboa, un joven que había crecido en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, y que había demostrado ser un hombre leal y valiente. El Chino Anthrax había comenzado a trabajar para el Cartel de Sinaloa como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla y rápidamente demostró su valentía y habilidad para manejar situaciones violentas. Tras la captura de Vicente Zambada Niebla, el Chino Anthrax se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios al servicio del Mayo Zambada en las áreas activas de la organización criminal. El Chino Anthrax era un miembro superior del Cartel de Sinaloa y tenía bajo su mando a un gran número de hombres armados que trabajaban para la organización. Se convirtió rápidamente en uno de los hombres más buscados de México y se le relacionó con numerosos asesinatos y hechos de violencia en la región. Tras la separación de la organización de Sinaloa y el Cartel de los Beltrán Leiva ese año, pasó a tomar los Anthrax, un escuadrón armado del cartel responsable de proporcionar servicios armados de seguridad a Ismael El Mayo Zambada. Al Chino Anthrax se le acusó de varios delitos de narcotráfico y violencia y se cree que ordenó y cometió numerosos asesinatos en todo el país. Una de las acusaciones más graves contra el Chino Anthrax es su presunta participación en el asesinato del narcotraficante Francisco Rafael Arellano Félix en Los Cabos, Baja California, el 18 de octubre de 2013. Según los informes, el Chino Anthrax irrumpió en la fiesta de cumpleaños de Arellano Félix vestido como un payaso, se acercó a él y le disparó en la cabeza a corta distancia. A pesar de que el arma de fuego que portaba se encasquilló, logró arreglarla y disparar 5 veces más a Rafael antes de huir por la playa aledaña al lugar de los hechos. Francisco Rafael Arellano Félix, la víctima del asesinato perpetrado por el Chino Anthrax, fue uno de los líderes más conocidos del Cartel de Tijuana. Como el mayor de sus 7 hermanos, los Arellano Félix, Rafael era responsable de la compra, la venta y el movimiento de sustancias ilícitas en nombre del cartel. Aunque las autoridades mexicanas habían intentado arrestar a Arellano Félix en varias ocasiones, nunca lograron ponerlo tras las rejas durante largos periodos de tiempo. Fue conocido por sus contactos en la policía y la ley, y así como por su habilidad para eludir a los agentes del orden. El 18 de octubre de 2013, Arellano Félix se encontraba celebrando su cumpleaños en un exclusivo hotel ubicado en Los Cabos, Baja California Sur. La fiesta contaba con invitados de lujo y tenía un ambiente festivo y alegre. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida cuando un individuo armado disfrazado de payaso se acercó a él y le disparó en 5 ocasiones. Francisco Arellano Félix estaba desarmado y sin escoltas porque se había retirado de la vida criminal desde hace 5 años atrás hasta su muerte. Ese día no tenía seguridad externa. Por su parte, los Anthrax son un brazo armado del Cartel de Sinaloa, teniendo como principal bastión la ciudad de Culiacán. El grupo estaba encabezado por los capos de la droga Jesús Peña, alias El 20, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Anthrax, René Velázquez Valenzuela, alias El Sargento Fénix, entre otros, y son responsables de brindar servicio de seguridad armada a El Mayo Zambada. El grupo conocido como los Anthrax se destacó por su poderío en la
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde llevaba a cabo una serie de acciones violentas. Los miembros de estas organizaciones criminales se dedicaban a perpetrar homicidios y ataques contra civiles armados con el fin de combatir a células delictivas rivales, así como a las fuerzas de seguridad del gobierno. Los Antrax eran considerados como la unidad ejecutora más grande y mortífera del cartel de Sinaloa, y su influencia llegó a extenderse mucho más allá de las fronteras del estado. A pesar de que se tiene conocimiento de que algunos de sus miembros han sido capturados, existen aún aquellos que siguen activos en el grupo y brindando su servicio al actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Uno de los integrantes activos más destacados del grupo es el Chino Antrax, quien ha ganado fama a nivel internacional por su participación en esta. Es conveniente adentrarnos en lo que fue el brazo armado dirigido por el Chino Antrax, los Antrax, ya que podemos descifrar mejor cómo influyó en el crimen. Los Antrax, uno de los grupos más famosos del cartel de Sinaloa, trabajaron como fuerza de seguridad para su líder Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo Zambada. Este grupo se especializó en llevar a cabo ataques violentos y homicidios contra las fuerzas del gobierno y otras organizaciones criminales que se cruzaban en el camino del cartel. El Chino Antrax, quien lideró este grupo, se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos, debido a su sangrienta reputación. Sin embargo, en 2014 fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam y extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos criminales. Durante el año 2008, los Antrax tuvieron una importante participación en su guerra contra los Beltrán Leiva, dejando como consecuencia una gran ola de violencia en la región. Ejemplo de esto es la cifra de muertos en la ciudad de Culiacán, que registró 116 asesinatos, 24 de ellos policías. Después de una serie de golpes por parte del gobierno federal y otras organizaciones criminales, los Antrax han sido debilitados y actualmente Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax, es considerado el último líder de la organización. El nombre Antrax del grupo está inspirado en las esporas de la bacteria Anthrax, aunque las autoridades del estado de Sinaloa por mucho tiempo no habían reconocido la existencia del mismo. De todos modos, ahora se sabe que han causado mucho caos y violencia en la región. Conflicto en Tubutama. El 1 de julio de 2010, un feroz tiroteo entre miembros del cartel de Sinaloa con el respaldo de los Antrax y el cartel de los Beltrán Leiva con el apoyo de los Zetas dejó como saldo alrededor de 30 muertos y 6 heridos en un camino de terracería en el municipio de Tubutama, Sonora. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Según las autoridades y fuerzas de seguridad, este enfrentamiento se considera uno de los peores incidentes dentro de la guerra contra el narcotráfico. Entre los fallecidos se encuentra Redel Castro, alias El Pocho Antrax, quien era el líder de la estructura criminal. Tras el tiroteo, las autoridades estatales instalaron el mando único policial en la región del Gran Desierto y Río Altar, que abarca a 7 municipios aledaños, incluido Tubutama. Acusaciones de tortura. Los Antrax ganó la atención pública el 26 de mayo de 2011 cuando un escuadrón del ejército mexicano que patrullaba un barrio en el sur de Culiacán dio 3 vehículos con asaltantes armados. Los Antrax fueron noticia luego de la liberación de 3 víctimas de secuestro que habían sido retenidas en una casa de seguridad en la zona. El rescate de las víctimas fue realizado por fuerzas de seguridad, quienes detuvieron a 4 miembros de la organización criminal. Sin embargo, también se han dado informes preocupantes sobre el uso de la tortura por parte del ejército mexicano en su enfrentamiento contra el cartel de Sinaloa y organizaciones criminales similares. Los informes indican que los 3 hombres armados que fueron asesinados en el tiroteo que liberó a las víctimas de secuestro habrían sido golpeados y torturados antes de ser ejecutados. Aunque la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada es necesaria para mantener la seguridad y la paz en México, el uso de la tortura y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad no son soluciones aceptables para estos problemas. Homicidio de Arce Rufio. El incidente generó gran consternación en la ciudad de Culiacán y en todo México, ya que los Antrax eran conocidos por ser un grupo de sicarios del cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país. Francisco Arce Rufio era considerado uno de los líderes más importantes del grupo en la región y se le atribuyó la autoría de diversas acciones violentas. Antes de su muerte, Arce Rufio había sido detenido en varias ocasiones, pero siempre logró salir libre. En aquel momento, se especuló que los autores del crimen podrían haber sido miembros de un grupo rival o incluso una facción a la anterior del cartel de Sinaloa que buscaban tomar el control de los Antrax. Según los informes, Arce Rufio fue asesinado por miembros rivales de los Mazatlecos, una banda encabezada por Fausto Isidro Mesa Flores, apodado El Chapo Isidro. El fin de semana que mataron a Francisco Arce Rufio no solo fue un día oscuro para el fútbol de Culiacán, sino también para todo el estado de Sinaloa. La
violencia y la inseguridad que ya eran altas en la región se intensificaron aún más después del asesinato del líder de los Anthrax. De hecho, el estado experimentó al menos 20 homicidios en ese fin de semana, lo que sugiere que la muerte de Arce Rubio no fue un hecho aislado. Parece ser que su muerte fue la chispa que encendió la violencia en todo el estado y generó una serie de represalias y venganzas. En un incidente escalofriante, pandilleros colgaron 3 cuerpos de un puente en el pueblo de Guamichil como una especie de advertencia. En otro suceso trágico, en una cancha de voleibol en Culiacán, hombres armados no identificados mataron a 8 personas e hirieron a varias más. Además, varios otros cadáveres acribillados a balazos fueron encontrados en diferentes puntos del estado. Estos hechos evidenciaron una vez más la profunda crisis de inseguridad que vive México. La violencia y el narcotráfico han dejado un rastro de muerte y sufrimiento en todo el país, y la situación sigue siendo preocupante. Las autoridades locales y federales han intentado tomar medidas para combatir la inseguridad, pero hasta el momento los resultados han sido limitados. El fin de semana que mataron a Francisco Arce Rubio es una prueba clarísima de la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos. La violencia y la impunidad no pueden seguir siendo la norma en México. Arresto del chino Anthrax. El 31 de diciembre de 2013, la policía neerlandesa arrestó a un ciudadano mexicano de 30 años de edad en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam, en los Países Bajos. El hombre que llegó desde América con un nombre falso fue detenido por agentes del Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos y la Embajada de México en ese país. La identidad del detenido finalmente fue confirmada como José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Anthrax, quien era considerado un presunto lugarteniente del cartel de Sinaloa. Después de varias audiencias y trámites legales, Arechiga fue formalmente extraditado a los Estados Unidos en 2014, poniendo fin a una larga búsqueda internacional de uno de los narcotraficantes más buscados de México. El chino Anthrax aterrizó en un vuelo oficial procedente de Ámsterdam en San Diego, Estados Unidos, el 10 de julio de 2014. De inmediato fue entregado a las autoridades federales y presentado ante el juez magistrado de Estados Unidos, Mitchell Denby, el 11 de julio de ese mismo año. La captura y extradición del chino Anthrax representaron un importante golpe para el cartel de Sinaloa y una victoria para las agencias de aplicación de la ley de México y los Estados Unidos. Para terminar, quiero decirte que la sentencia estableció un rango de 500 metros alrededor de su hogar y si Arechiga abandonaba esta área debía informar a sus supervisores. Sin embargo, en una revisión matutina de su hogar se encontró el celular de Arechiga, pero sus pertenencias ya no estaban allí. Se informó que había escapado del arresto domiciliario el 6 de mayo de 2020. Se inició una búsqueda y se emitió una alerta internacional para encontrarlo. Sin embargo, el 16 de mayo de 2020, su cuerpo fue encontrado junto con otros 2 cadáveres en una camioneta BMW en las cercanías de Culiacán, México. Arechiga había sufrido una herida de bala en la cabeza. El escape y posterior fallecimiento de Arechiga fueron un golpe para las autoridades de México y los Estados Unidos que buscaban justicia en su caso. Arechiga había sido uno de los narcotraficantes más buscados de México y su captura y extradición habían simbolizado una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.